Un especial saludo para todos los que nos acompañan en esta conferencia de reforma pensional y su impacto en las organizaciones. Esta capacitación se hizo en alianza con ADECO y nos acompaña la señora Adelaida Portilla Lizarazo. Ella es profesional de las ciencias jurídicas con perfil y especialización en administración, amplias facultades para resolver los conflictos por vía conciliatoria, atender las actividades contractuales con los diferentes estamentos del Estado o particulares, especialista en gerencia de seguridad y salud en el trabajo, derecho laboral y relaciones industriales. Bienvenida, señora Adelaida. Carlos, ¿me ayudas? Parece que no le permite abrir el micrófono ni la cámara. Ya estoy mirando aquí con sistemas. Qué pena con ustedes. Y también nos acompaña de ADECO el señor Javier Díaz, jefe de operaciones de nómina, contador público con más de 20 años de experiencia en el sector de suministro de personal temporal, en la implementación y desarrollo de proyectos en el área de payroll, facturación y seguridad social. Bienvenido, señor Javier. Entonces, Muchas gracias. la señora Adelaida va a ser la persona que nos dicta la capacitación, el señor Javier va a estar apoyándola y leyendo todas las preguntas. Invitamos a todos nuestros asistentes que están por YouTube o por Teams a escribir las preguntas en el chat para cuando nos den la oportunidad para leerlas, lo vamos a hacer, lo va a hacer el señor Javier. Y Catalina Rodríguez nos va a estar acompañando como monitora del evento y va a estar pendiente de todos los chats de ustedes. Bienvenidos, señora Adelaida. Gracias por acompañarnos en esta capacitación y gracias a ECO por la alianza. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Voy a compartir, si te parece, de una vez. Pantalla, sí, señora. Pantalla, me confirman cómo me escuchan y si ven la presentación. Perfecto. Entonces ya vemos la presentación. Yo la estoy escuchando bien. Javier también, por favor, nos ayuda con micrófono para confirmar que esté bien. Sí, señor. ¿Nos escuchó? Sí, estamos perfectos. Entonces podemos comenzar. Gracias. Bueno, gracias a todos. Estamos acá con un tema que está generando ruido en nuestro país con relación a la reforma pensional. Y la pregunta es, ¿tendremos o no tendremos reforma pensional? El texto de la reforma es una ley que sale, que emite el Congreso, que está sancionado por Presidencia de la República, pero que en este momento tenemos unos actos de inconstitucionalidad y unas demandas de inconstitucionalidad, por lo cual arranco haciéndome la pregunta, ¿tenemos o no una nueva reforma pensional? Centrémonos en lo que trae esta reforma. Es un sistema que está enfocado en la protección social. Vamos a hablar de la integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común. Su objetivo es llegar a más personas y ese ha sido el discurso tanto en debates en Congreso como en la presentación de muchos de los ejercicios educativos que ha realizado el Ministerio del Trabajo en razón a divulgar ya la reforma pensional. La reforma pensional hoy la tenemos amparada bajo 4 pilares y vamos a tener que cambiar un poco la percepción de entender. Siempre hablamos hoy de un régimen de prima media y otro de prestación. Esos 2 regímenes se nos van a convertir en un aporte o un sistema pensional soportado en 4 pilares. Uno solidario, un semicontributivo, un contributivo y un voluntario. Durante el ejercicio vamos a hablar de cada uno de ellos y del por qué esta solidaridad y la cobertura, porque ya no vamos a tener solo quienes aportan al sistema, como hoy lo tenemos, solo recibo una mesada pensional, quien aporta y logra obtener una edad y unas semanas de cotización. Si bien es cierto, el pilar solidario no es una pensión, va a tener una cobertura para esta población que tiene una edad de adulto mayor que nunca ha aportado al sistema, ¿sí? Que no tiene semanas cotizadas, que tiene un ingreso
muy básico y es a lo que llamamos una pobreza extrema. Y ese pilar solidario, lo importante acá, porque también vivimos una migración de extranjeros, este pilar solidario va para los residentes en Colombia que hayan estado mínimo 10 años, personas colombianas, porque acá también tenemos un tema de subsidio que se han generado y se han generado inquietudes con relación si este pilar solidario va a extenderse a esa población migrante que vamos a tener. La respuesta es no. Esto va para la población colombiana. ¿Y por qué nos colocan una condición que estén residentes 10 años mínimo? También evitando un tema de migración, es probable. ¿Qué cobertura tiene a esa población que hoy está hombres 65 años, mujeres 55 años de edad que no tienen un ingreso? Y adicional en esa población puede incluirse aquellos que estando en esa situación de pobreza también tengan una pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Quienes trabajamos y hemos aportado al sistema, una pérdida de capacidad puede generar una pensión, pero si nunca ha aportado, que es el ejercicio del pilar solidario, va a tener una renta básica. Esta renta básica no es una pensión, es un auxilio que va a entregar el Estado colombiano. ¿De dónde van a salir los recursos? Del presupuesto general de la Nación, y esto fue el punto de debate cuando se estudió el proyecto de la reforma en el Congreso, que no contamos con una bolsa que permita identificar que esos dineros están disponibles para subsidiar o aportar o beneficiar a esta población colombiana que está en este rango de edad de 65 y 55 años de edad. ¿Cómo también vamos a ayudar a este pilar solidario? Todos los aportantes hoy al sistema pensional realizamos nuestro aporte al sistema y además hay un rubro que se llama un fondo de solidaridad. Allá tenemos un rubro que también cada uno de nosotros ayuda a financiar el pilar solidario. No requiere semanas porque no estamos hablando de un tema de cotización, simplemente de una ayuda. ¿Cómo lo van a hacer? Esto es una administración completamente del Estado colombiano y integra a esos colombianos. Hay una cápita dentro de la norma que va a ser regulado. ¿A quienes vamos a incorporar en ese pilar solidario? A los pueblos indígenas, a los afrocolombianos y palenqueros y a las comunidades campesinas, porque es una población más vulnerable que nunca ha estado dentro del sistema contributivo y que se espera ahora crezca, y esta es la cobertura o la mayor cobertura que se quiere a través del sistema. Luego de esta solidaridad donde no tengo semanas, solo me pedían un tema de edad y nunca he aportado, hay un término medio que llamamos el pilar semicontributivo. No estoy en una pobreza extrema porque de alguna manera aportó en el sistema, de alguna manera ya ha tenido ingresos. Y el pago se va a amparar. ¿Para quién va este pilar semicontributivo? En primero, nuevamente, personas colombianas, residentes también en Colombia, pero aquí se extiende un poco porque tenemos extranjeros que también aportan. Estando en el extranjero, han continuado aportando en Colombia, pueden ser beneficiarios de este pilar semicontributivo. Ese adulto mayor, ya los rangos, tenemos 65 hombres, 60 mujeres. Seguimos estando incluso por encima de la edad mínima de pensión. Es decir, hoy nos pensionamos mujeres 57, 62 hombres, tanto en el subsidiado como en el solidario como en el semicontributivo. La edad para acceder a este beneficio es mayor. No puedo elegir o logro estar en el solidario porque tengo pobreza extrema, o si tengo aportes, automáticamente se convierte en un semicontributivo. En el solidario tendríamos edad y no teníamos semanas. Acá, como ya es un plus más, porque sí existieron recursos y aportó al sistema, ya vamos a hablar que encontramos a trabajadores que tienen más de 300 semanas, pero menos de 1000. Ya estamos en ese rango. ¿Quién va a aportar, quién va a financiar esos recursos? Una parte va a ser del presupuesto de la Nación y otro de esos ahorros individuales, llámese que aportó a Colpensiones o que aportó en un fondo privado,
pero tiene unos recursos individuales. Ahí se suman los BEPS que administra Colpensiones, y aquí empieza un diferencial que se presenta con la devolución de saldos, porque puedo llegar a la edad de pensión, pero no tener un capital para pensionarme, y normalmente o vamos a una renta básica, a una pensión mínima, porque lograba con el patrimonio sostenerlo, o una devolución de saldos. En este nuevo régimen pensional, la devolución de saldos solo aplicaría a aquellos que tengan menos de 299 semanas, que no logran estar dentro de este semicontributivo. Puede tener una devolución de saldos, sí, y puede estar amparado, y en este caso se devuelve, ya no se quedaría amparado en el solidario y saldría del semicontributivo. En el solidario, la renta la determina el Estado colombiano, en este momento 223.000 pesos, es lo mínimo que se van a entregar. En el semicontributivo, el monto de esa renta básica, seguimos hablando de que no es una mesada pensional. Esta renta va a ser mínimo el 80% de un salario mínimo mensual legal vigente. La renta que se genera en el semicontributivo no se sustituye. Hablábamos, y es nuestra historia normal, de la pensión de sustitución. Esta es una renta, no es una pensión, y por ende no se sustituye. Y ya pasamos a un pilar contributivo. Entonces veníamos con la solidaridad, con un semicontributivo, que es parte solidario y parte del aporte, y este contributivo es lo que definitivamente los trabajadores colombianos han aportado y realizan su pago mensual junto con su empleador del aporte que tenemos en pensión. Los porcentajes de aporte no cambian con esta reforma, seguimos teniendo el 16% del salario del trabajador, un 75% a cargo del empleador, un 25% a cargo del trabajador. No nos cambian las edades, seguimos teniendo mujeres 57, 62 hombres. Acá las diferencias grandes están en que el aporte va a cambiar al lugar donde se van a realizar los pagos. Y este sí es un cambio muy notorio porque hoy el aporte a pensión de manera mensual lo realizamos a un único fondo, el elegido por el trabajador. Hoy el tema de la elección y la libertad de elección queda un poco coartada porque todos los trabajadores en Colombia vamos a aportar hasta 2.3 salarios mínimos, todos vamos a aportar en Colpensiones. Si el salario del trabajador excede más del 2.3, tendrá la posibilidad de elegir una administradora de fondos privados que administre todos sus recursos. Y aquí es donde nace nuestra experiencia en nómina, que Javi me ayuda a manejar todas las necesidades de construir ese detalle y ese error en el manejo de la información, porque mantener un buen IBC o el ingreso base de cotización va a determinar evitar errores en los sistemas, porque vamos a tener ya no que realizar un solo aporte a un fondo, sino vamos a tener que realizar dobles aportes, probablemente en muchos de nuestros trabajadores. Las semanas de cotización estamos en 1.300, es decir, mujeres 57 años, 1.300 semanas. Este cambio con relación a la reducción de semana de las mujeres no es un cambio tan intempestivo con relación al proyecto de reforma pensional, porque ya teníamos una sentencia de la Corte Constitucional que nos amparaba a nosotros las mujeres que estamos en un desequilibrio con relación a las semanas, más en un tema de equidad de género, porque la población femenina se excluye del mercado laboral normalmente en sus periodos de maternidad. Y ese desequilibrio era lo que nos enfrentaba. La Corte Constitucional señaló hay que reducir las semanas. Se emite esta sentencia y ordena al gobierno colombiano que regularice esa condición. ¿A través de qué? De una ley que hoy es la reforma pensional. ¿Qué nos trae la ley? Nos dice que si una mujer hoy se quiere pensionar, vamos a tener una reducción de semanas hasta 1.000 semanas en el 2035. Vamos a tener una reducción de 25 semanas.
¿A partir de cuándo empiezan estas condiciones o estos beneficios? A partir de julio del 2025, que entra en vigor la nueva reforma pensional. Y no solo entra en vigor, sino que me permite acumular semanas para lograr llegar a tener esos beneficios, llámese que quiera estar amparado en un régimen de transición, es decir, aquellas personas que hoy van a estar amparadas bajo la ley 100 y continúan con las mismas condiciones de amparo, o que estén cubiertas con el nuevo régimen pensional. También tenemos que esos beneficios para la mujer está en la reducción de semanas, también nuevamente en un tema de equidad de género, que podrá llegar a esas 1000 semanas que nos colocan de techo para el 2035. Pueden ser incluso menos, podríamos llegar a tener una mujer con 850 semanas. Esto solo para el género femenino. 850 semanas en razón a que se pueden reducir las semanas por cada hijo nacido vivo. Máximo hasta 3 hijos. Entonces, esos 150 semanas a las 1000 de techo que tenemos, podríamos tener mujer con 57 años y 850 semanas para obtener una pensión. En razón al régimen contributivo. ¿Dónde están los ingresos o cómo los financiamos? Con nuestros aportes. Nuestros aportes al sistema de pensiones en los fondos de pensiones que están habilitados. En ese pilar contributivo hay un cambio importante porque les mencionaba que vamos a tener una cobertura de solidaridad y que queremos amparar bajo el idioma de asegurar una vejez digna, no una pensión, porque no todos vamos a tener una pensión. Existirán rentas y esas rentas están amparadas a través de todo el apoyo o la solidaridad de todos los colombianos. Por esa razón, incrementan los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Hoy tenemos un aporte que se maneja entre 4 salarios mínimos y hasta 20 salarios mínimos, en un rango del 1 a un 2% adicional al aporte del 16 que realizamos. Hoy la diferencia es que vamos a cambiar de este 1 a un 3%. Entonces vamos a aportar más, o bueno, el que más ingresos o devengas tenga en el mes, más aporte va a tener y más apoyo en esa solidaridad de estos pilares pensionales vamos a manejar. En este pilar contributivo vamos a seguir manteniendo los fondos privados, que también fueron algunas dudas que se generaron durante el proceso de debate del proyecto de reforma y participaron activamente en los fondos privados, porque en primer escenario era o se vendió como una desaparecer completamente los fondos privados y constituir un único fondo pensional que sería Colpensiones. Hoy tenemos algo mixto y es por eso que los límites vamos 2.3 de salarios al fondo único que es Colpensiones, toda la población laboral. Y solo aquellos que excedan el diferencial vamos a esos fondos privados. Pero como en adelante vamos a tener todos los aportantes superiores a 2.3 que elegir un fondo privado, ese fondo privado nos da un tiempo para la elección. Si ese periodo de elección no se ejecuta, pues ocurre lo mismo que cuando se presenta con las entidades de salud, que se hace una asignación aleatoria que decide el gobierno colombiano. Este cambio transicional de régimen pensional está permitiendo que el pasado, que llamamos ese régimen de transición, que es permitir que quienes lográramos unos requisitos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser esos requisitos para el régimen de transición? Es mujeres que cuenten con 750 semanas al 15 de julio del 2025 y 900 semanas para los hombres que al 15 de julio del 2025 tengan ese número de semanas. No vamos, como ocurrió en el pasado con la ley 100, no existe un diferencial con relación a la edad. Acá el único tope que tenemos es el tema de las semanas. Con esas semanas, nosotros nos vamos el colombiano determinará si
si se mantiene en un régimen de la ley 100 y elige su fondo privado y continúa aportando su fondo privado, o hace una devolución y retorna a Colpensiones, porque también ocurrió que existen en este momento muchas demandas con relación a solicitar la autorización para el traslado al fondo de pensiones, de Colpensiones, y son muchos procesos laborales que están en curso buscando que se les permita mantenerse en ese régimen, porque el ahorro individual que teníamos en los fondos privados no era tan beneficioso para esas personas que quieren retornar a Colpensiones versus comparada a una mesada pensional que pueda ser liquidada por Colpensiones. Entonces, acá estos aportes van a continuar realizándose. Hay quienes tienen dudas con relación si es mejor estar en un régimen de transición o ser beneficiario de un nuevo sistema pensional. Este ejercicio va a depender de las condiciones de ingresos, de familia que pueda tener un trabajador, pero la realidad numérica de los ejercicios que se han podido realizar sí es mucho más beneficioso amparados en el régimen anterior que los nuevos beneficios. Uno de los puntos fue la solicitud de devoluciones. Jaime, veo que estás escribiendo, no sé si es acá. ¿Quieres que hagamos una pausa y veamos preguntas? Sí, Eliana, estamos observando una gran cantidad de preguntas. Y sí sería prudente comenzar a revisarlas. Bueno, una de las primeras preguntas es, en el caso de la ley 2090 del 2023, vigente hasta el 31 de diciembre del 2024, ¿seguirá vigente a partir del próximo año? No tengo claro exactamente a qué punto se refiere. Me dice, ¿cuál es? ¿La 20? La 2090 del 2003, vigente hasta el 31 de diciembre del 2024. No, ahí sí tengo que decirte que no la tengo presente en este momento. Okay. Lo puedo revisar. Sí, igual vamos a dejar abierto un correo posterior a la webinar para hacer ese tipo de preguntas y aclararlas más a fondo. ¿Listo? Otra de las preguntas indican, cuando señala que ampara la invalidez de origen común, ¿quiere decir que la invalidez de origen laboral se mantiene en la ley 100 o se reglamentará con otra norma? ¿O cómo queda en la prestación de invalidez de origen laboral? No, digamos que este es el de origen común. Sí. La pensión de invalidez de por sí es la pérdida de capacidad laboral. Está siendo regulada acá. La diferencia entre el origen va a determinar es quién realiza el pago. Si es de origen común, va a ser el fondo de pensiones. Si es de origen laboral, será la ARL. Pero los porcentajes o los límites como tal para el reconocimiento de la pensión están regulados en esta reforma. Digamos que arrancamos con porcentajes de pérdida de capacidad entre más del 50 y hasta un 75 o superiores del 75, pero en todo caso el IBC que van a recibir en una mesada por invalidez no va a ser mayor al 75%. En una pensión de vejez estamos en un 65.5%. Entonces, el diferencial entre una invalidez y una vejez también varía en los porcentajes que pudieran llegar a ser reconocidos. Claro que sí, Elena. Otra de las preguntas de nuestra audiencia dice, es muy claro que está ante nuestros ojos, los recursos saldrán de nuestros propios aportes para subsidiar los programas populistas que pretende el gobierno. La pregunta es a futuro. A nosotros los jóvenes que cada día renunciamos al hecho de hogar, tener hijos, ¿podremos pensionarnos? Como lo señala el inquietante, la pensión va a ir atada al aporte que se realiza. Si se realiza un aporte y se logra tener esa mesada, sí podríamos hablar, y en este caso, ¿por qué? Porque
incluso van a existir más mesadas pensionales, porque los aportes básicos mínimos que exige Colpensiones es 2.3. Y cada vez nos acercamos más a que el salario mínimo es un poco más o es mayor. Probablemente este sistema logre que existan más pensiones. El riesgo está en lo solidario, porque no sabemos hasta dónde vayan a llegar esos recursos para amparar esa solidaridad que hoy tenemos. Y pregunta frente a ese, también dicen, ¿cómo se puede compensar la carga? Porque sabemos que es un tema de pilares que va apoyando a las personas que se pensionan, sabiendo que en muchos de los países se está disminuyendo la población. ¿Cómo el Estado busca compensar eso? Ese análisis fue puesto en la mesa dentro de la revisión del debate, porque lo que se quiere es, de pronto veíamos un pilar, entendiendo como la pirámide, que todos los aportantes son una masa y son pocos los pensionados. En los ejercicios hoy, realmente el acceso o el objetivo de, entendiéndolo como se nos vendió por parte del ministerio, es lograr que un gran número de trabajadores aporten en un tema colectivo que ayuden a sostener a Colpensiones, porque va a ser la entidad pensionadora como tal. Por eso hoy no hay un tema de elección. Todos vamos a aportar en primera instancia a Colpensiones. Y cada uno de nosotros, así como el que quiere llegar a una pensión, aportará a un fondo privado, ¿sí? Y es decir, elegirá ese fondo y adicional queda el fondo de aportes voluntarios para acumular y acrecentar un monto que me permita lograr obtener una pensión, no la mínima de los 2.3 salarios que estoy aportando en Colpensiones, sino acrecentarla con los aportes de vehículos que puedo recibir en la vida laboral. Ok, gracias, Adelaida. Y continuamos con una pregunta para que prosiga. Dice, las mujeres que tienen más de 1.300 semanas y que le falten 4 años para cumplir la edad, ¿las afecta en algo esta nueva reforma? Y si puedes también ampliar un tema de los hijos, que nos están viendo por acá, que es muy interesante. Ok, las 1.300 semanas es lo mínimo que se nos pide para la pensión. Es decir, entre más semanas se tenga, podría incrementar el porcentaje del IBC con que se reconoce la mesada. Pero el derecho se adquiere con 2 requisitos, edad y semanas. Tiene las semanas, pero no tiene la edad. El beneficio solo podrá llegar hasta que se tenga la edad. Las semanas, el beneficio con relación a las semanas la tenemos las mujeres, y aquí sí es el desequilibrio con los hombres, es que esta mujer que le hacen falta 4 años, puede ser que en esos 4 años no logre cubrir esas 1.300 semanas, ya tenemos una posibilidad de bajar a 1.000 semanas, o si estamos en este nuevo sistema pensional, incluso llegar a 850 semanas. Entonces, el beneficio puede darse por semanas, más no por edad. Edad sí va a tener que cumplir la edad mínima de pensión para obtenerla. No existe un beneficio, o bueno, existirá otro tipo de pensiones anticipadas que se podría dar para mejorar y lograr no tener la edad mínima de pensión, pero no es una pensión de vejez, es una pensión anticipada, ¿sí? Diferencial del requisito que se tiene. No sé si aclaro la pregunta, Javi. Y tú me decías que el tema de los hijos. Sí, que se puede hablar, decir, ampliar por favor lo de los hijos. ¿Desde cuántos años los hijos desde la entrada en vigencia de la reforma? Sí, este es un beneficio solo con relación a la reforma pensional. El tema de la reducción de semanas, como les decía, viene desde un tema constitucional y que empieza a aplicar. Pero a partir de julio es cuando empezamos a obtener el tema de la reducción de semanas por hijos nacidos vivos, es decir, que acredite que fue mamá y que el hijo nació. Ese es el requisito que se tiene que acreditar para que se puedan reducir las semanas. Las semanas no se reducen hoy, se reducen el día en que cumplo los 2 requisitos. Voy a cumplir 50 o tengo 57 años de edad y estoy en un tema de que no logré tener las 1.000 semanas. Esos 2 requisitos
puedo solicitar la reducción de semanas para acceder al beneficio y al reconocimiento de pensión, acreditando esa maternidad de máximo 3 hijos. Solo en ese momento. Es decir, en este momento, si es una mujer que no tiene la edad pensional, de nada le sirve, ¿sí? Acreditar hoy un tema de maternidad, porque eso se va a evaluar en la fecha en que se pida el reconocimiento pensional. Claro, acá existirán muchos debates que tenemos todo el tiempo para la edad pensional y si puede ser o no puede ser mamá. Hoy el beneficio está para acreditar mujer con máximo 3 hijos nacidos vivos. Hay un espacio que dejó abierto la reforma, y de pronto se los estoy mostrando en pantalla, que es un sistema de equivalencia. En caso de no cumplir con el número de semanas mínimas en el componente de prima media, se podría hacer uso de un sistema actuarial de equivalencias que permita acreditar semanas adicionales con el objeto de completar el requisito mínimo utilizado de recursos. De pronto un poco enredado. En resumen, es más o menos como si pudiéramos hacer un aporte económico para subir semanas. Pero si se dan cuenta, todo está encaminado más a un tema de semanas, porque la edad será un requisito que sí o sí todos los colombianos debemos acudir o cumplir para presentar la solicitud de reconocimiento pensional. ¿Listo? Entonces, ¿te parece? Continuamos, porque ya vimos los 3 pilares, ¿sí? Tenemos este régimen de transición que es el que ha generado mucha motivación. Entonces, lo mínimo son las semanas. ¿De dónde se financia? Sigue siendo cobertura de la ley 100. Tenemos 750 mujeres, 900 hombres, y el beneficio de poderse trasladar en los 2 años que nos resta de vigencia de la norma. Aquellos que tenían esos requisitos de poderse pensionar a través de Colpensiones y ya no continuar con un proceso judicial para que se los autorizaran, sino ya que se está permitiendo retornen porque tienen ese régimen de transición. Hay un punto con relación a si estas pensiones nos van a causar un tema o un gravamen tributario, y este es un punto y lo dejo en resaltado. Todas las pensiones, incluyendo las que se perciban de residentes colombianos en el exterior, estarán exentas del impuesto sobre la renta. Y estamos en los meses que todos estamos haciendo declaraciones de renta. Señala que estarán gravados solo en parte que excedan las 1000 VTs y estarán exentos de ese impuesto. Y la discusión en este punto es porque cuando se dio el último debate de la reforma, que en realidad no se dio un debate, y esa es la razón por la cual son uno de los tantos situaciones que llevaron a la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, la redacción no es muy clara. Sí, va a corresponder a la mesada del mes, del acumulado en el año, si son todas las pensiones. Va a tener un tema de ampliación, como muchos de nuestros proyectos legislativos, tenemos una ley y decretos reglamentarios que debe tener un tema de aclaración en adelante. Este es el cálculo de VTs que tenemos al 2024, 47.064. Y venimos solidario, semicontributivo, el contributivo y el voluntario, porque también se generaron muchas inquietudes si podíamos continuar siendo beneficiados de ese aporte voluntario de pensiones que muchas organizaciones, incluso hay convenios con los empleadores para que parte de esos beneficios extra, ¿sí? Que se puedan dar al trabajador sean aportes voluntarios dentro de esa motivación salarial o salarios motivacionales o incentivos adicionales para las contrataciones. ¿Quién puede hacer esos aportes voluntarios? Lo puede hacer el colombiano que esté en Colombia o que esté en el extranjero. Se permitirá que eso acreciente su mesada, son inembargables, es un financiamiento, es como el ahorro que tenemos. Digamos que en el pilar voluntario no hay mucho cambio que podamos mencionar. Y ya, digamos que haríamos un resumen de sus beneficios que
traslada de lo que traíamos de muchas leyes adicionales y que se compilan en este proyecto de reforma. Madres o padres con hijos discapacitados que tienen un beneficio, la prestación anticipada de vejez que les mencionaba, la pensión familiar y las semanas que vemos para las mujeres. Esta pensión de padres o madres con hijos con discapacidad es una condición especial, es cuando el hijo padezca una discapacidad física permanente del 50 o más, es decir, hay una PCL pero es un menor y no tiene una posibilidad de llegar a tener una pensión, pero requiere en consecuencia que su progenitor esté permanentemente cuidando de él. Esa dependencia, ya sea del padre o de la madre, le permite recibir una pensión especial de vejez. ¿Qué beneficios o qué requisitos nos trae esa condición? Que no esté afiliado, que no esté amparado en un régimen de transición. Es decir, si está en el régimen de transición, no tendríamos estas condiciones porque tendrá el beneficio de la pensión de vejez. Que cumpla, aquí hay un diferencial en la edad, 62 años. Nosotros la pensión de vejez la tenemos en 57 años. Para mujeres, es decir, vamos a tener una edad de 62 años y de 65 para los hombres. ¿Qué más nos trae? La liquidación se hace de manera mensual y por los aportes que se hayan realizado, ¿sí? Entonces, es ese trabajador, o bueno, probablemente no trabajador, que ha estado a cuidado de un menor con esas condiciones y se le piden unos requisitos de semanas mínimas similar a la pensión de prima media para acceder a esa pensión de vejez. Es anticipar de alguna manera esos requisitos. Tenemos la pensión de invalidez, bueno, que lo mencionamos, los requisitos de invalidez continúan siendo los mismos, es decir, haber cotizado mínimo 50 semanas en los últimos 3 años. Para los que son más jóvenes, 20 años de edad en adelante, si se reduce el número de semanas mínimas aportadas, son 26 semanas en el último año en que se haya causado la lesión o la invalidez, y que haya cotizado al menos un 75% de las semanas mínimas requeridas para la vejez. Las semanas mínimas requeridas de vejez son 1.300 y probablemente para las mujeres el 75.000. Entonces son los requisitos para que se acceda a la pensión de invalidez. La pensión de invalidez sí permite que exista sustitución. No se sustituye la pensión de invalidez. Y nos queda la pensión familiar, que la pensión familiar ya existía, ¿sí? De pronto, no sé si la referenciación la traíamos desde el 2012, ¿sí? Y es traer esos requisitos de semanas, ¿sí? Para hombre, 62 años, mujer, 57 años, pero que ninguno de los dos logró lograr aportar al sistema el mínimo de semanas para que cada uno obtuviera su individual, su pensión de vejez. Hay una suma de las dos semanas, logramos cumplir edad y semanas en colectivo, solo se otorga una sola vez. Acá de pronto en los equipos les hago la broma porque es salir a buscar si esta nueva pareja que quiero conseguir me puede ayudar a compensar una mesada pensional. Sí, se otorga una sola vez, es el equivalente a una pensión de vejez. Si fallece uno de los cónyuges, lo que va a ocurrir es que esa mesada acrecienta el del otro cónyuge, o si no hay hijos, si hay hijos, amparará al hijo menor de 25 años, y ese será el manejo de la pensión familiar. Hoy ya existen pensiones familiares a través de Colpensiones, muy pocas, pero ya se han empezado a presentar, probablemente por los requisitos de semanas y el diferencial entre semanas entre mujer y hombre, probablemente se incremente la solicitud de pensiones de familia, porque al tener un beneficio, al ser mujeres, de tener menos semanas, podrían acumularse y obtener la pensión de
de vejez esa mujer y amparar con ese 50 a su cónyuge. Si se presenta un divorcio, también son las preguntas, cada uno quedará con ese 50% de su mesa pensional. Acá algunos requisitos de las pensiones familiares. Deben acreditar el tema de la convivencia de 5 años. Deberán sumar entre los dos el mínimo de las 1.300 semanas acumuladas. La persona titular de la pensión deberá estar afiliado y cotizar de acuerdo con lo estipulado, es decir, debiera estar aportando al sistema. Y en el caso de los fallecimientos, la prorrata de ese 50% de quien fallece, lo que les decía, quedará acrecentando al superávit que mantenga, salvo que no existan hijos. Si existen hijos, ese 50 entrará como en una línea sucesoral, pasará al menor de edad, que estaría amparado con ese 50 y compartirían de alguna manera esa pensión familiar con el menor. Acá es como un requisito que si el cónyuge que queda vivo debe informarlo a Colpensiones dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento del cónyuge o permanecer, digamos que si no dice nada, igual hay que notificar el fallecimiento de manera automática. Colpensiones hará la compensación del dinero, el ejercicio del tema del divorcio, cada uno asumirá su 50%. Se reconoce una sola vez la pensión familiar porque puede ocurrir que se cause un divorcio y se quiera generar una nueva relación y se pretenda una segunda o acrecentar a un segundo esa pensión familiar, no es viable, ¿sí? Y esa pensión familiar nunca será, lo máximo será un salario mínimo mensual legal vigente. Hasta acá, digamos que es una síntesis de lo que nos está trayendo la reforma o el proyecto. El proyecto no, en este caso sí ya está sancionado y firmado por presidencia y que entraría en vigencia a partir de julio del 2015. No sé, Javi, si hasta acá tenemos más preguntas. Tenemos muchísimas, Adelaida. Bueno, Mira que estabas tocando eso y yo tenía por acá una pregunta. ¿La Corte Constitucional puede intervenir en el nuevo modelo? Lo que ocurre es que las leyes en Colombia, sí, deben llevar un trámite dependiendo del tipo de tema que se esté debatiendo. La razón por la cual se demanda constitucionalmente es porque el camino que se actuó a través de este proyecto no era el que se debiera atender y es la discusión que se tiene. Aún así, cumplió los 4 debates, insisto, el último cuarto no fue tan debate, fue más sanción. Y lo que puede ocurrir es que nos declaren constitucional la ley y tenga que volver a realizar un proceso legislativo para ser nuevamente sancionado. Mira, Adelaida, una de las preguntas frecuentes que tenemos de nuestros asistentes es, yo tengo 5 salarios mínimos, sabemos que 2.3 va a ser aportados a Colpensiones y la diferencia va a ser a un fondo privado. ¿Qué pasa cuando yo me pensiono? ¿Cómo va a ser ese trámite de pensión? La entidad pensionadora es Colpensiones. Nadie más va a reconocer mesadas pensionales. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el día en que cumpla requisitos, edad y semanas, aquí ya no voy a hablar del ahorro individual ni de cuánto es el patrimonio que tengo dentro de mi ahorro. Va a existir una acumulación de recursos. Colpensiones va a estimar el valor de la liquidación de la mesada pensional y reconocerá la mesada a través de Colpensiones. Es decir, yo voy a tener 3 bolsillos, llamámoslo de alguna manera. En el pilar contributivo yo estoy ahorrando con Colpensiones o aportando a Colpensiones, estoy aportando al fondo privado y estoy aportando al fondo voluntario, ¿sí? Al aporte voluntario. Voy a hacer una acumulación de todos sus recursos y esto se va a liquidar a través de Colpensiones. Colpensiones va a administrar esos recursos. Claro, todos los rendimientos que yo pude haber obtenido es un beneficio para mi mesada pensional,
y los administrará totalmente Colpensiones. Obviamente los recursos los tiene el Banco de la República, pero Colpensiones será quien cause la mesada pensional. Es decir, aun cuando aporten distintos bolsillos, un único bolsillo va a ser el que emitirá la mesada pensional. Una pregunta que también es congruente a lo que venimos hablando. Dice, las personas que al momento de entrada en vigencia de la reforma se encuentren en fondo privado pasarán automáticamente a Colpensiones. O las empresas o las personas deben realizar la solicitud de traslado de sus aportes del fondo privado a Colpensiones, o cómo sería el tratamiento. No, lo que ocurre es que todos vamos a aportar a Colpensiones hasta 2.3. En el caso, para el caso del ejemplo, nunca he estado en Colpensiones, solo he tenido un fondo privado. La primera pregunta es, ¿están parados en el régimen de transición, sí o no? Si está en un régimen de transición, no tiene que pensar en Colpensiones porque puede continuar con su fondo privado aportando al sistema. Sí, y obtendrá los beneficios a través de la mesada pensional que otorga la Ley 100, los requisitos que traímos. Pero si no es del régimen de transición, nos obliga a hacer aportes a Colpensiones. Entonces, nosotros como empleadores, lo que tenemos que hacer es una afiliación de todos los trabajadores a Colpensiones y realizar, de acuerdo al salario, 2.3 a Colpensiones, y él puede mantenerse en su fondo privado si excede el 2.3 de salarios. Pero si es un trabajador de un salario mínimo, por ejemplo, que está en un fondo privado, su afiliación sí pasará a ser de Colpensiones. Los recursos, que es el temor de ese trabajador de salario mínimo, que dice, los recursos que yo traía en mi fondo desaparecen, no. Esos recursos van a sostenerse ahí hasta la fecha en que requiera o que logre cumplir los dos requisitos, edad y semanas, se acumulan y se liquida la mesada pensional. Colpensiones no va a ser un recaudador de recursos ni va a desintegrar lo que hoy tienen o los aportes o los recursos que hoy tienen los fondos privados. Pregunta por acá, ¿se pueden seguir haciendo aportes voluntarios? Sí, y probablemente van a ser uno de los aportes que se acrecienten con esta nueva reforma, porque quienes estén interesados en mejorar su mesada pensional ingresarán aportes a esa condición. Perfecto, Adelaida. ¿De dónde saldrán los fondos para el pilar solidario? Es una de las grandes incógnitas. Pues digamos que yo les mencionaba que en ese pilar solidario los recursos salen del presupuesto general de la nación. ¿Quiénes alimentamos este presupuesto? Pues estas son decisiones del gobierno nacional. ¿Qué cantidad de recursos aportarán para que sean la base de sostener ese pilar solidario? Esto puede ser sostenible, no sostenible. Esto es un tema que generó debate porque no sabemos. Esto es una renta básica, ¿sí? Y como básica no es vitalicia, puede ser que en algún momento, si no contamos con los recursos, probablemente esta población de pobreza extrema, esta renta básica, no sé cuánto periodo vaya a sostenerse o si pueda llegar a ser suspendida, porque además vamos a tener unos integrantes adicionales, y es que no solo que tengamos una pobreza extrema, que tengamos esta edad, sino que además también tenemos los afrocolombianos y los campesinos que nunca han aportado, sí, y que van a acrecentar esa bolsa de cobertura solidaria. Esta respuesta creo que todavía ninguno lo tiene porque los recursos van a ser del Estado colombiano. Claro, nosotros al aportar al Fondo de Solidaridad hacemos una ayuda mínima, pero no va a ser el 100% para sostener este pilar. Gracias, Adelaida. ¿Es verdad que se podrá pensionar con 1000 semanas? Para las mujeres es el límite de las 1000 semanas. Sí, acá les mencionaba, nosotros tenemos un tope de las 1300 semanas en el régimen contributivo, pero vamos a tener una reducción hasta llegar en el
2035 a 1000 semanas. También puede ocurrir que tengamos mujeres que se puedan llegar a pensionar con 850 semanas. Ok, ahí ya tengo por acá una pregunta. Dice, las personas que ya cumplimos las 1300 semanas y estamos próximos a pensionarse 3, 5 años de cumplir la edad, ¿en qué afecta estos cambios? Estaría ley de transición. Exactamente. Aquí nos encontramos en el régimen de transición. Y en ese régimen de transición ya es un hombre con 1300 semanas. El sistema liquidará su mesada pensional máximo hasta un 80% del IBC, ¿sí? Que es como hoy se calcula, y probablemente en esa persona que está tan próxima a cumplir la edad de vejez, pues llegará con más de 1300 semanas y se hará el recálculo para la mesada con relación a las semanas que se tiene. Pero se calculará esa mesada con la tabla de liquidación establecida en la ley 100. Okay. Otra de las preguntas, en esta nueva reforma, ¿se establece un tope mínimo y máximo de los aportes voluntarios? No habla de aportes, digamos que de techo con relación al aporte. Pero podría chequearlo. Si quieres tengo la duda, si quieres te lo verifico, porque el techo sí puede ser un límite, más por el tipo de salario lo tenemos en el aporte mensual, ¿sí? Es decir, de los 25 salarios mínimos que veníamos trabajando. Pero en el aporte voluntario, hasta la fecha no se había tenido, pero digamos que no lo vi presente, pero lo puedo revisar contra el texto. Sería una de las respuestas que haría. Sí. Okay. Esta sí te la debo porque hasta la fecha no lo hemos presentado, pero si la duda se genera, cuando se generan ese tipo de preguntas, es que probablemente algo ha ocurrido y digamos que se las debo y lo verifico contra el texto. Una de las preguntas importantes, ¿qué va a pasar con Colpensiones tras la aprobación de la reforma? Porque va a llegar todo el mundo allá, eso es claro. Claro, vamos a acrecentar el fondo. Colpensiones va a crecer porque va a tener una población aportante mayor a la que realmente hoy tiene activa. Se sentía de alguna manera que la población joven que estaba aportando al sistema no estaba eligiendo a Colpensiones como su entidad pensionadora, sino estaba yéndose más hacia los fondos privados y estaban retornando a Colpensiones quienes querían pensionarse. Hoy va a crecer con la población, tanto los próximos pensionados como todos los trabajadores aportantes a pensión en Colombia. Entonces va a crecer, va a ser una entidad que crecerá en su estructura y en sus afiliados. Ok. Unas preguntas que nos hacen, ¿qué pasa con el auxilio funerario? El auxilio funerario no varía. Digamos que el auxilio funerario se establece como un requisito quien acredite haber sufragado los gastos del afiliado. Colpensiones reconoce un salario mínimo y el rango va a estar entre máximo 10 salarios mínimos. La realidad es que el promedio de reconocimiento está como entre 4 o 5 millones de pesos, pero se sigue manteniendo. Es un requisito que se presenta con Colpensiones y se debe acreditar el gasto fúnebre del beneficiario afiliado o el pensionado fallecido. Ok. Nos preguntan, soy una persona en condición de discapacidad, enfermedad de nacimiento, pero trabajo y hago mis aportes. ¿En qué me perjudica o beneficia esta nueva reforma? Digamos que si la discapacidad no está calificada como para una pensión de invalidez y lo que se está buscando es una pensión de vejez, estará enfrentado en las mismas condiciones que hoy tenemos de cualquier aportante. Es decir, o estará en un régimen de transición porque ya ha aportado, o entrará dentro de las coberturas que tenemos del régimen contributivo para el reconocimiento de la pensión.
no hay un beneficio como tal, ni una desmejora para esa condición. Para la consulta está trabajando y está aportando, pero no tiene una discapacidad que le haya otorgado una pensión de invalidez. Ok. Otra de las preguntas, ¿qué pasa si no cumple con los requisitos para pensionarse? En ese caso, volvemos al pilar. Si tengo posibilidad de ser y contribuir y recibir una mesada, cumplo edad y semanas, estoy en el régimen contributivo. Si no logro tener semanas y estoy entre 300 y menos de 1000 semanas, estaré beneficiado del semicontributivo, es decir, hasta un 80% de un salario mínimo. Pero no logro tener ni siquiera las 300 semanas, tengo menos de 299. Podré solicitar esta devolución de aportes o de saldos y estaría amparado en el régimen solidario. Por eso el sistema de la universalidad, de que en alguno de estos pilares puedo estar siendo beneficiado. Este como tal acumula el contributivo. Pero para el ejemplo o la pregunta, si no lo logra, o estará en el semicontributivo, dependiendo si logró aportar algo de semanas, o estará amparado por la renta básica del solidario. Ok, la vida dice, si actualmente se cotiza en Colpensiones y se gana más de 2.3 salarios mínimos, que eso es lo que nos indica la reforma, y se debe cotizar la totalidad en Colpensiones, ¿se puede? Obligatoriamente se debe elegir un fondo privado para el excedente de los 2.3 salarios. Ya es una orden, es mandatoria de la reforma. Vamos con Colpensiones a 2.3. Todo lo que exceda, me voy a un ahorro. No puedo mantener todo el aporte acá, porque aquí, digamos que de alguna manera también se le está dando a ese régimen o a esos fondos privados que generen un tema de rentabilidad con esos recursos. Se espera que este superior del 2.3 que va a los fondos privados sean muy altos, ¿sí? Y de esa manera también hay un equilibrio porque estos fondos no desaparecen y van a continuar con los ahorros. Pero aun cuando mi elección, y esto es un punto también de inconstitucionalidad que se estaba diciendo, porque ya no soy quien decide dónde quiero aportar, sino el Estado colombiano me dice, todos sus aportes hasta 2.3 se quedan acá en Colpensiones. Lo que exceda, elija el fondo. Entonces, no es si quiero quedarme 100% en Colpensiones. ¿Quiénes podrían realizar ese aporte? Quienes hoy estando en Colpensiones están bajo un régimen de transición. Ahí veo que todavía nos siguen preguntando acerca de los hijos. De pronto las dudas con relación a los hijos. Sí, los hijos adoptados, el tema de las 1000 semanas, de pronto podríamos ahí hacer un breve resumen, ¿verdad? Sí, el hijo tiene la misma condición, hijo nacido vivo, que un hijo adoptado. El beneficio de la reducción de semanas sigue siendo exclusivo para las mujeres. Y cuando empiezan a sumar, o mejor, a descontar esas semanas por acreditar a esos hijos, es cuando se cumplan los requisitos. Entonces, esa mujer que cumplió 57 años de edad y tiene 900 semanas, entiéndase que no logró tener las 1000 semanas. Ella presenta y acredita que, aun cuando tiene 900 semanas, tiene la edad, presenta que fue madre y que tiene un hijo, va a empezar a descontar sus 50 semanas. Entonces, tenía 900 y requería 1000, pero por presentar que tiene un hijo y acreditarlo ante la entidad pensionadora, ya reduce 50 semanas. Entonces ya tiene 850. Solo con un hijo. ¿Se puede descontar máximo 3? Sí, pero le disminuye hasta 850. Esas son las mínimas semanas. Entonces, tendrá una pensión con 57 años de edad de requisitos cumplidos y mínimo 850 semanas.
pero es que tengo 2 hijos más y quiero reducir semanas. No, eso es el mínimo. Ocurre que logremos tener las 1000 semanas, que es lo que ya nos redujeron de 1300, que es lo que debe cumplir un hombre, mínimo de semanas. A nosotros las mujeres vamos a 1000 o podríamos llegar a 850 bajo la condición de ser madre y presentar o acreditar esos hijos nacidos. Y también acá la duda si son adoptados también cuentan para la reducción de las semanas. Pregunta importantísima. Realmente con este tipo de traslados que se realizan, se puede llegar a perder información. ¿Cómo el Estado va a garantizar de que ese tipo de información que se tienen en los regímenes no se pierda? ¿Qué garantía se va a tener? ¿O cómo la han visualizado? Pues el Estado es el responsable y pues tenemos una ley de protección de datos. Sé que de pronto esta pregunta es por el peligro que se dio con la transición entre el Seguro Social y Colpensiones, porque se perdió mucha información. Dice la norma que se diseñará una herramienta tecnológica para asegurar esa información. Hoy la respuesta no está en mi alcance, porque igual contamos con un año y pues las MINDIC tendrán que participar durante este proceso, porque la información realmente va a ser de afiliados nuevos a Colpensiones, ¿sí? Los que se mantienen en los regímenes de transición tienen como un stand-by, mantendrán su información allí. ¿Dónde podrá ser el peligro de pronto en el traslado de información que se dé al momento del reconocimiento de las mesadas pensionales? Porque se compartirá información entre el fondo privado y Colpensiones para acumular los detalles de esos ahorros y de esas semanas para el reconocimiento de la pensión. Sistemas adicionales que traiga la norma no hay, ¿sí? Claro, hay muchos desarrollos que se van a tener, vamos a tener cambios en las planillas de pagos, los operadores tendrán que ampliar la forma en que se consolida la información, pero creo que todo esto es un proceso que está vigilado de alguna manera en razón a que cada una de las entidades ya tienen unos protocolos de seguridad de la información, de protección de datos, de ciberseguridad que existen en cada una de las entidades. Entendería que ese puede ser una forma de mitigar el riesgo de pérdida sin que sea, obviamente, exclusión de riesgo que se pueda dar alguna situación. Pero hoy, como toda la información de cada uno de nosotros como aportantes está a través de una entidad acreditada con protocolos de seguridad, entendería que el riesgo puede ser menor. Pero digamos que en el momento en que se empiecen a compartir los datos, puede ser que se presente esa situación de riesgo, pues, de seguridad en la data. Ok. Ahí la idea. Esto sí son para aquellas personas que gestionamos nómina. ¿A partir de qué fecha se debe hacer la migración de las personas que venden menos de 2.3 salarios mínimos a Colpensiones? Y esa pregunta va también, ¿qué está haciendo Pila o qué hizo operadores para tener esa estructura, para poder separar personas en Colpensiones, ¿cierto? Y la diferencia a los fondos privados. No, digamos que la masividad como tal, pues digamos que los procesos de afiliación probablemente empezarán en la próxima anualidad, porque la obligación tiene que estarse realizando a julio del 2025. Entonces, en razón a eso, entenderíamos que los primeros 6 meses del próximo año van a ser los procesos de actualización en planillas, de vinculación y novedades en los sistemas, de registros de afiliaciones. Hoy tenemos a muchos de los empleadores haciendo es como un estudio de conocer qué trabajadores están en un régimen de transición para entender si van a permanecer en un fondo y quiénes de ellos van a tener que hacer afiliaciones o demás. Digamos que todavía tenemos lo que resta hasta el 15 de julio para poder, claramente vamos a tener el primer semestre del 2025 durante todo ese proceso de actualización. Gracias, Laida. Son las preguntas que también nos hacen. ¿La reforma creará nuevos regímenes especiales?
¿Y qué pasa con aquellos regímenes especiales que existen? No existen nuevos regímenes. Mantenemos los regímenes de los militares, se mantiene igual bajo sus condiciones. El de la educación, los profesores continúan teniendo sus beneficios sin ninguna variación y tampoco se crean nuevos sistemas. Es decir, para nosotros es un nuevo régimen pensional, entendiéndose que es una nueva reforma, pero no es una nueva condición que similar a los regímenes especiales aparente, solo que ahora vamos a hablar, dejar de hablar de un régimen de ahorro de prima media a hablar de un régimen de contributivo y de pilares. Sí, me están apareciendo muchas preguntas, pero son ya muy específicas. Acá tenía otra. Dice, en las últimas es necesario completar las 1000 semanas para las mujeres cuando cumplen 57 años, pero al presentar el descuento pero al presentar el descuento de los hijos puede llegar a 900 para pensionarse y la mesada será menor o un salario mínimo legal mensual vigente. No, y el mínimo de semanas para mujer, 850. Eso es lo máximo, ¿sí? Que podríamos llegar a disminuir. Es decir, el beneficio de semanas la tenemos clara las mujeres. El ingreso base de cotización no existe porque, la mesada pensional va a estar en razón al ingreso base de cotización. Entonces, lo primero que nos piden, cumple requisitos, edad y semanas, check. Ahora, lo segundo que hace con pensiones es cuál fue su devengo, el aporte que se tuvo durante todos estos años, y sobre esa base se hace el cálculo para determinar el valor de esa mesada pensional. Pero eso no va a afectar en el IBC o en el monto del reconocimiento de su mesada. Ahí nos están solicitando que si podemos ampliar el tema de devolución de aportes. La devolución de aportes, pues realmente solo lo tenemos en el semicontributivo, porque no vamos a tener, voy a volver un poco a las imágenes, creo que todavía me siguen, ¿cierto? En el solidario no hay aportes, solo vamos a tener en semicontributivo y contributivo. Si yo tengo aportes al sistema y llego a la edad, porque la devolución solo se otorga cuando llegue a la edad, tengo 57 años, mujer, y tengo 700 semanas, voy a estar inmersa en el semicontributivo, no hay opción de hacer un tema de devolución. No, es que yo no quiero, no, estás o en el contributivo o en el contributivo. ¿Quiénes podrán tener devolución? Quienes no hayan o no cuenten o cuenten menos de 300 semanas aportadas. Estos van a tener un tema de devolución. Los demás estaremos o en un semicontributivo o en un contributivo. La devolución ya no se genera porque también sé que muchos aportantes al llegar a la edad deciden solicitar la devolución. Hoy el sistema lo que ocurre es que evalúa qué capacidad tiene dentro de esos ahorros en el ahorro individual y se puede dar una pensión mínima. Y en razón a eso no se otorga la devolución de aportes. Algo similar vamos a tener en este nuevo escenario de pilares, y es que logro la edad, no tengo las semanas, pero puedo compartir o puedo estar en la casilla del semicontributivo, se me reconocerá la mesada de hasta el 80. Si no, voy al contributivo. Si no, digamos que el primer ejercicio de la universalidad de esta norma es que siempre se otorgue un reconocimiento, ya sea de una renta, de un auxilio, de una mesada pensional, pero no la devolución de los recursos con los cuales se aportó al sistema. Ese es el escenario de la universalidad o de la solidaridad que se inspira la norma. Que ya disminuyeron las preguntas, pero son muy valiosas. Nos preguntan, si una persona se encuentra fuera del país y ya tiene sus 1.300 semanas y acaba de cumplir la edad, ¿cómo puede hacer el trámite de pensión?
un extranjero, la diferencia es que tendrá que evaluar cuál de los dos fondos ha realizado el trámite, pero hoy desde el extranjero puedo otorgar, digamos que no puedo otorgar un poder para que un tercero presente mi solicitud de pensión, debes radicarla como tal. Desde el extranjero se pueden hacer la radicación en Colombia hablamos de la autenticación, pero yo puedo llevar a hacer la presentación del documento para radicar todos los documentos, porque radico la solicitud, los certificados del registro civil de nacimiento, ellos tienen las mesadas y hay que presentar la solicitud. Normalmente lo usan a través de un tercero que les apoya con toda la documental, porque siempre es un poco extenso presentarlo en Colombia. Entonces buscan un tercero que les ayude, pero si tiene edad y semanas, puede hacer la solicitud en Colombia para reconocimiento de su mesada pensional. Recibirla en Colombia, sí, en una cuenta en Colombia. Okay. Si una mujer queda en régimen de transición, no tiene acceso a la reducción de semanas por los hijos, o hay excepción a este punto, es lo de las 1000 semanas que nos contabas hasta 2035, ¿cierto? Sí, es decir, estoy en el régimen de transición, tengo que ir a las 1000. Sí voy a perder este beneficio, el de la reducción de hijos, porque ese solo está para quienes estén cubiertos a través de este nuevo sistema pensional. Los del régimen de transición tendríamos que estar con las 1000 semanas. Ahí sí existe un desequilibrio con relación en el beneficio de la reducción de las semanas. Ok. Carlis, Adelaida, ¿tenemos algo más que aportar? Veo que ya disminuyeron las preguntas y ya son muy específicas, que podríamos llegar a dar contestación vía correo. Sí, creo que nos quedaron 2 con relación al tema de los límites con el aporte voluntario, que lo reviso directamente contra la norma y podríamos compartirlo. Perfecto. Bueno, no siendo más. Sí, creo que... Sigue Normita, ¿cierto? Unas recomendaciones. Dale, Normita. Perfecto, buenos días a todos, ¿me escuchan? Buenos días, sí señora, la Fuerte y claro. Perfecto. Bueno, gracias a todos por acompañarnos hoy, especialmente a Adelaida y a Javier. Ha sido un placer compartir con ustedes todos los detalles sobre la reforma pensional. Sé que vienen muchos cambios de aquí en adelante o información adicional y cómo esto impactará nuestras prácticas empresariales. Bueno, entonces, como hemos discutido, la reforma pensional introduce importantes cambios que afectarán tanto a los empleadores como a los empleados. Entonces, adaptarse a estos cambios va a ser un desafío muy importante, pero también es el momento de representar, es el momento que genera una oportunidad para mejorar toda la gestión de nuestro proceso de nómina y asegurar el cumplimiento normativo. Es aquí donde mi intervención viene. El outsourcing o el servicio de outsourcing de nómina se convierte en una herramienta invaluable para nuestros clientes. Hoy en día nosotros estamos a disposición de esos clientes que de pronto están manejando su proceso interno y que tienen varios desafíos como este, es que puedan llegar a delegar esta gestión de nómina de expertos en la materia como es Adecco. Nosotros hoy en día llevamos ya más de 21 años en el mercado, tenemos un software muy potente, una página de autoconsulta donde el empleado pueda autogestionar la información, un equipo especializado de más de 340 personas a nivel nacional soportando todo este proceso y tenemos ya más de 340 clientes de todas las segmentaciones, de todas las complejidades, nosotros nos adaptamos. Entonces, es el momento en que ustedes puedan tomar esta solución. Nuestro servicio de outsourcing de nómina no solo se encarga de calcular y gestionar, sino de asegurar todos los aspectos de reformas o esta reforma que se viene o todos los cambios de legislación laboral que se cumplan a cabalidad. Entonces, esto les va a permitir reducir riesgos, minimizar errores, liberar tiempos para que ustedes se puedan enfocar a actividades que sí generen valor agregado para la compañía en el área de recursos humanos o la actividad central de la empresa.
Entonces, una de las primeras recomendaciones que nosotros queremos dejar en este conversatorio es, bueno, que puedan considerar la opción de asegurar una transición en todo el proceso con un outsourcing de nómina para que puedan liberar también de sobrecarga administrativa a su equipo. También, como decía Adelaida, la importancia hoy en día de mantenerse informado. Ya sabemos que esto entra en vigencia a partir del 1 de julio del 2025. No sabemos la capacidad que van a tener las entidades y especialmente Colpensiones. Entonces, la recomendación aquí es que lo hagamos con antelación, todas las consultas, trámites correspondientes para evitar retrasos en el proceso una vez vigente el 1 de julio. Otra recomendación importante que hoy mencionamos como outsourcing de nómina es la capacitación del personal. Entonces, como bien mencionaban aquí Javier y Adelaida, pues hay varios temas que tenemos que bajarle a los empleados y que tengan claridad en el proceso. Entonces, el régimen de transición, si él pertenece al régimen de transición, la oportunidad de traslados que ellos tienen, ¿sí? Y la nueva ley que aplica pues para las nuevas generaciones. Digamos, tener claro en su compañía si el empleado tiene que bajar la información de las semanas cotizadas desde, pues a partir de los fondos para reportarle a ustedes como empleadores para saber si existe o pertenece al régimen de transición o si no. Y también tener claro que esos empleados que pasan de esa brecha deben escoger fondos de pensiones privados para cotizar el excedente. Entonces, hay información vital y primordial para los empleados que tenemos que comenzar a trabajarla para bajársela y lo tengan con claridad en el proceso. Y ustedes como empleadores también van a tener el desafío de revisar y pues con todas estas actualizaciones y todo lo que se va a bajar de aquí en adelante, si hay que entrar a actualizar procedimientos. Entonces, evaluar, actualizar procesos internos para que cumplan con los nuevos requisitos. Esto puede incluir actualizaciones de software, procedimientos operativos. Para nadie es un secreto que de pronto vamos a tener incremento en la carga administrativa para las compañías y también es la oportunidad de crear rigurosos controles en los aportes de pensión. Y bueno, la última recomendación, no olviden considerar el outsourcing del servicio de nómina como algo estratégico para sus compañías si hoy en día no lo tienen. De verdad, les agradezco el tiempo y participación. Estamos a entera disposición para ayudarles. Y pues les deseo muchos éxitos en la nueva implementación de esta normativa y esperamos seguirles ayudando. Javi, esa era mi intervención. Mil gracias. Gracias, Normita. Bueno, queremos aprovechar este momento para agradecer a todas las personas que hicieron posible este webinar. En primer lugar, a nuestro agradecimiento especial al Instituto Nacional de Contadores Públicos por su invaluable apoyo en la capacitación tanto de nuestros prospectos como de nuestros clientes. Su colaboración ha sido fundamental para el éxito de este evento. También queremos agradecer a todas las personas que se conectaron hoy. Su intervención fue importante frente a las preguntas que han enriquecido el proceso. Por supuesto, a Adelaida por compartir su conocimiento y experiencia con todos nosotros. Finalmente, queremos invitarlo a nuestro próximo webinar que se llevará a cabo en el mes de octubre. Gracias por la construcción de este tipo de espacios para poder seguir resolviéndolos, aclarar las dudas y aportar a la gestión inteligente y eficiente de la norma como proveedores especializados. Muchas gracias. Que tengan una feliz tarde. Gracias, Nos Javier. veremos pronto. Un feliz día para todos.